Hola a todos, bienvenidos a Nombre en Trámite. El día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de la guerra, motivados por lo que está sucediendo en Israel. Mi nombre es Lucas Ibáñez y le doy el lugar a que se presenten. Buenas tardes, mi nombre es Iván Esteban Ordueña. Buenas tardes, yo soy Abril Ibáñez. Ya todos estamos al tanto de qué es lo que ocurre en Israel. Sin embargo, hoy vamos a abarcar diferentes perspectivas, no solo del conflicto en Israel, sino de la guerra en general. Por ejemplo, tenemos a Iván, que tiene bastante conocimiento histórico, y tenemos a Abril, que tiene conocimiento en psicología. Pero antes de llegar a todo eso, arranquemos. ¿Qué está pasando en Israel? La organización armada de Hamas ha realizado diferentes ataques al país y ha hecho ruido a nivel mundial. Mucha gente indignada y ya todos habrán visto las horribles imágenes que se han visto debido a la cantidad de bajas que hubo por estos conflictos. Pero hablemos sobre por qué es que pasa esto, cuál fue el origen del conflicto, porque tenemos entendido que toda esa región lleva mucha tensión desde hace años. ¿Vos, Iván, sabés acerca del origen del conflicto? El origen del conflicto, bueno, es un poquito más complejo, ya que podemos hablar de que hay dos pueblos superpuestos en un mismo territorio y que ambos se atribuyen la posesión sobre el mismo. Ambos intentan tener un país consolidado sobre lo que sería, entre muchas comillas, la llamada Tierra Santa, que es la región del Levante donde se encuentra la ciudad mundialmente conocida de Jerusalén. Por un lado está lo que sería el pueblo palestino, la nación palestina, conformado con dos grupos políticos diferentes, uno en Cisjordania y otro en la Franja de Gaza, que es propiamente Hamas. Y por otro lado, el cual no posee reconocimiento internacional. Por otro lado está Israel, que sí posee reconocimiento internacional y aparte es un país creado propiamente por la comunidad internacional, el cual también se encuentra en el mismo lugar. Y hay una diferenciación de poder muy grande porque obviamente Israel es mucho más poderoso que lo que serían los ejércitos y las milicias palestinas. Y por supuesto esto lleva a un conflicto religioso porque no solamente son dos grupos que se atribuyen la posesión de la guerra, de la Tierra Santa. Claro, sería un sector muy fuerte de judíos. Israel es el único país judío que existe como religión de Estado. Y por otro lado serían las poblaciones palestinas de religión árabe. Bien, entonces todo este conflicto arrancaría con una fase de posesión del territorio. Sin embargo, eso también está motivado a su vez porque es Tierra Santa, o sea, con un origen religioso. Claro, el origen religioso es lo troncal en todo. No podemos entender el conflicto en esta zona sin entender el conflicto religioso, ya que ambos se atribuyen como que es la tierra dada por Dios. Ambos estamos llegando miles de años atrás hasta relatos bíblicos, lo cual no se puede hablar propiamente de soberanía a través de relatos bíblicos. Esa es una cuestión importante. Y en el momento de la creación de ambos estados fueron creados básicamente al mismo tiempo. Bueno, hablando de estados entre muchas comillas, de estados palestinos. Ok, entonces podemos atribuirle casi de manera principal a la religión tanta cantidad de sangre y muerto que estamos viendo hoy en día. A lo largo de la evolución como el ser humano, creo que nosotros hemos acostumbrado a relajarnos un poquito a la paz y dejar un poco de lado de la religión en algunas zonas del planeta, como lo es acá. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, un poco atrasado que estén muriendo ahí por religión. Es una opinión mía. Y sería, bueno, depende de la opinión de de cada uno, mejor dicho. Porque hablar de religión como algo de atraso, depende de qué tipo de creencia tengas vos y particularmente de qué tipo de religión practiques o si no practicas ninguna. O sea, la religión sigue siendo hasta hoy en día algo muy importante, no solamente de los individuos, sino que también de la geopolítica. O sea, si países con mayoría religiosa de tal o cual toman posesión de tal tierra o tienen algún tipo de ambición a gran escala, influye porque hay una motivación muy fuerte por parte de las personas para actuar
según parámetros religiosos. Y si esto está impulsado por un Estado o por una, no hablemos probablemente de Estado, sino por una nación o por una colectividad que se identifica con atribuciones religiosas, es todavía más fuerte. Por tanto, conflictos a nivel religioso todavía siguen estando y son, por lo menos, no lo que sería Latinoamérica o en esta zona del mundo, pero en esta zona particularmente, en lo que sería Europa, en lo que sería Medio Oriente, en lo que sería África y un poquito también en Asia, a excepción de la zona de China, que son mayoritariamente ateos, los conflictos religiosos son mucho más potentes. ¿Y no podríamos considerar de que si es atraso el tener una religión que te está tendiendo a matar o a la destrucción? Porque ya no estamos hablando de una ideología de religión que, por ejemplo, en aspectos buenos, por así decirlo, aspectos buenos mentales, que aporta la religión, pero ya estamos viendo un extremismo en el que básicamente te lleva a lo que serían conflictos. Claro, ahí ya depende propiamente de la religión, porque precisamente en el... Y no necesariamente de la religión, porque anteriormente, en el pasado, desde incluso religiones pacíficas como lo es el catolicismo, lo hemos visto por parte de los cristianos, las cruzadas, etcétera. Claro, eso en el mundo árabe existe el concepto de yihad, que es una guerra santa prácticamente constante y casi que llega hasta una situación de guerra total, por la difusión de la religión y bueno, principalmente en esta zona tan conflictiva como sería la de Jerusalén, importante para las tres religiones más fuertes del mundo actualmente, esto se potencia. O sea, hay religiones bueno, como vos dijiste, con el cristianismo, que en su tiempo sí tenía una perspectiva militar muy fuerte. Hoy en día en el mundo árabe existe esta perspectiva militar todavía, que es a través de la llamada yihad, la guerra santa. Perfecto. Bien, ya hemos encontrado una causa bastante fuerte acerca de la guerra. Sin embargo, cada vez que hablamos de la guerra, siempre hay una causa. Siempre, en este caso, la primera fase más superficial, parte geográfica, y más abajo, parte religiosa. Sin embargo, hoy en día estamos viendo otra guerra en paralelo, que es Ucrania contra Rusia. Claro, ahí dejamos de lado la religión y vamos completamente a otro lado, que sería propiamente la posesión sobre las tierras y el reconocimiento de la población sobre si son parte de una nación o de otra. La famosa autodeterminación de los pueblos con la que comenzó, porque si vamos a Ucrania deberíamos retroceder un poquito más a lo que sería la guerra civil ucraniana por las regiones de Donetsk y Lugansk, perdón si no lo pronuncio bien, los cuales intentaban, era una guerra más que nada separatista, intentaban separarse del Estado ya que no se consideraban ucranianos, sino que eran más rusos. Ahora, posteriormente, hace 2 años, comenzó lo que, o no me acuerdo muy bien cuándo fue precisamente, córtame esa parte, con la invasión rusa hacia todo el sur ucraniano y hacia toda la región esta separatista. Bueno, ahí partimos por lo que sería la expansión rusa hacia los territorios del sur ucraniano, impulsada por el hecho de que las regiones estas separatistas no se sentían propiamente, incluso acusaban a Ucrania de nazi, de totalitaria, etcétera. Y por supuesto depende del lado que lo veas. Si lo vemos desde el lado más occidental, propiamente todo el mundo occidental en general apoya el lado ucraniano y condena la invasión rusa. Estos dos conflictos, principalmente el tema de la guerra de Ucrania, aunque no se tiende a ver de forma tan inmediata, sí le afecta a los países, al resto de los países. En Argentina, por ejemplo, y en toda la región de Sudamérica, le afecta mucho a nivel comercial. Hay que tener en cuenta que Ucrania es el principal abastecedor, mejor dicho, de soja, de grano, de carne a Europa. Al comenzar la guerra, Europa se queda sin ese país, sin ese abastecimiento, y por supuesto hay otros países a través del comercio tienen que abastecer el mercado europeo. ¿Qué país produce soja, produce granos, produce carne, porque puede abastecerlo? Dame una pista. ¿Tiene más de 100% de inflación?
tiene más de 100% de inflación. Argentina. El problema ahí radica de que si bien el precio de la soja ha aumentado, el precio de la carne también, por todos los problemas que tiene Argentina por culpa de, en un tiempo incluso se cortaron las exportaciones de carne, con todas las restricciones que hay hacia la soja, no se siente ese progreso, ese boom económico que deberíamos haber tenido. ¿Qué opinan ustedes? Y Argentina es un país que tiene un récord histórico en perder oportunidades. No sería la primera oportunidad del aumento de nuestros recursos, que hubo un aumento de la demanda, no sería la primera que perdemos para crecer. Claro, incluso en los tiempos de Néstor eran los famosos vientos a favor de que el precio de los soja se habían disparado y fue la razón por la que el país en general había salido de la crisis económica que venía desde el 2001. O sea, es importante tener en cuenta lo que sería la situación geopolítica internacional, para saber cómo se mueven los mercados y qué oportunidad puede tener Argentina. Ya sé que es un poco conflictivo hablar de oportunidades de una guerra, pero lamentablemente las cosas son así. Sí, de hecho había un economista que escuché hablar al respecto y decía, creo que fue Expert, decía que si hubiéramos aprovechado correctamente este tipo de oportunidades, hoy en día seríamos potencia. Sí, no sé si potencia, pero sí, por lo menos habría menos inflación. A comparación de ahora, creo que dijo de tener un PBI como el de Australia, únicamente aprovechando esas oportunidades. Y precisamente es lo que sería Australia y Nueva Zelanda, son países que tienen casi las mismas exportaciones que Argentina, y es precisamente quienes durante un tiempo abastecieron el mercado europeo de estos productos que no podía exportar Ucrania. Bien, entonces ya hemos podido dar un pincelazo acerca de cómo es que afecta la guerra a otros países, porque no siempre son los únicos afectados los dos países en conflicto, sino también afectan a la economía de todos los países vecinos, y no solo de los vecinos, sino que nosotros que estamos en la otra punta del globo, somos afectados. En este caso puede ser a favor, como también puede ser en alguna ocasión en contra. ¿No sabes de algo que la guerra de Israel esté afectando a la economía argentina, por ejemplo? A la economía argentina, y creo que propiamente no. Lo que sí va a afectar mucho es lo que sería el precio internacional de el petróleo y el gas. Ten en cuenta que los países árabes son los principales productores de petróleo y bueno, también de gas. Y son también los que abastecen al mercado europeo. El encarecer los precios, bueno, tiene muchas consecuencias a nivel mundial. Tenemos en cuenta que Argentina también tiene su producción petrolera, tenemos YPF, pero no sé si es suficiente como para abastecer solamente el mercado local. No hay mucha industria como para Ok. eso. Y bien, ahora en tiempos nosotros electorales y el oficialismo que le encanta dar excusa va a tener un nuevo pero la guerra de Israel. Pero la guerra de Israel. Pero la guerra de Israel. Bien, ya analizado más o menos todos estos ámbitos que hemos podido ver, cómo afectan a la economía y viendo el origen de estos conflictos, hablemos más de por qué siempre es que tiene que haber un origen. O sea, nosotros nos creemos una especie tan civilizada, tan avanzada en comparación a los animales, sin embargo, al día de hoy nos seguimos matando entre nosotros. Y hubo algo que me pareció un poco triste. Yo no soy muy estudioso de la historia, pero me tomé el tiempo de leer un libro de historia mundial, y más que un libro de historia de descubrimientos y avances de la humanización, hacía un recopilatorio de todas las guerras y de la vida y por haber. Era 95% contenido de conflictos bélicos, 5% descubrimientos. Sí, es importante eso porque usualmente se concibe la historia como la historia bélica más que nada. Es lo que más llama la atención y lo que más se comercializa. Te corrijo. El ser humano no es el único que tiene guerras. Los animales también tienen guerras. Hace poco estaba viendo. No es lo mismo. No es lo mismo. Incluso todo lo contrario, porque realmente los... Bueno, acá me voy a explayar un poco como para argumentar esto. Por ejemplo, lo primero que decía el psicoanálisis es: no somos igual a los animales, porque los animales siempre van a actuar por instinto. Uh-huh. En cambio, el ser humano no tiene instinto.
lo que Freud va a venir a plantear es poner una teoría, sino él lo que va a decir es que los seres humanos tenemos pulsiones, que no actuamos por instinto. Por ejemplo, si los animales van y se pelean o tienen una cierta jerarquización, por así decirlo, siempre va a ser por instinto. Claro. En cambio, los seres humanos, no. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a ello? Yo estuve viendo un poquito acerca de filosofía, acerca de la guerra, y decía que había dos posturas, que porque siempre, incluso al día de hoy, tendemos a este tipo de conflictos bélicos. Y la primera era que el ser humano, instintivamente, biológicamente, tendía a ser violento, tendía al conflicto. Y había otra escuela que decía que no, que esto era el resultado de las sociedades y la cultura, que no existía la guerra antes de que nazcan las sociedades. Bueno, es un poco complejo, porque obviamente estas preguntas de por qué somos así, por qué se da la guerra, por qué nunca acabó la guerra, son preguntas que no solo nos hacemos nosotros, sino se lo han hecho muchos años anteriores. Por lo tanto, resultaron muchas teorías dando una explicación a esa. Pero en general, para explicar en los puntos, la psicología, o la gran mayoría de las escuelas de psicología, porque la psicología es así, a veces se contradicen entre uno y otros, pero en su gran mayoría siempre van a decir que el ser humano no tiende nada biológico. No tiende nada a lo biológico, no hay nada biológico que diga que somos violentos. No hay nada biológico que me diga que yo por religión voy a ir y le voy a matar al judío. Claro, no, ni eso, ni por ejemplo la ideología de que el hombre es violento biológicamente y se lo justifica. No es así. Se lo da realmente por la cultura. Siempre es una respuesta más abarcadora, pero la cultura es lo que ha ido estructurando la mente humana. De ahí, por ejemplo, la primera ciencia que se encargó en estudiar esto fue la antropología. Entonces la antropología quería entender de dónde salió esto, de dónde salió la tendencia del ser humano, porque una vez que se impuso, no se dejó de imponer más. Entonces ahí estaba la pregunta, ¿por qué antes de esto no había tales conflictos? ¿Qué pasó en la mente del ser humano? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay dos teorías antropológicas que a mí me gustan. Una es la teoría decolonial y la otra es teoría de poder y desigualdad. La teoría decolonial nos cuenta que básicamente esta tendencia a colonizar salió en la colonización. Que una vez que el ser humano tuvo ese poder de ponerse por encima de sociedades y quedarse con las tierras y con todo lo que tenían los otros pueblos, se abrió como un mundo entero para el ser humano. Eso es lo que dice la teoría decolonial, que se abrió como un sentimiento colonizador, que es esa tendencia de siempre querer estar, querer invadir. ¿Qué dice la teoría de poder y desigualdad? Que a veces uno lo hace o siempre se hace por poder. El ser humano, la cultura, porque esto es todo un proceso, un contexto histórico, cultural, que ha ido estructurando la mente del ser humano, porque el ser humano está estructurado socialmente. El ser humano es un ser social. En cambio, los animales, no. El ser humano es un ser social. Entonces, ¿qué pasó? Conoció el poder, conoció el tener poder y conoció la desigualdad. Y aquí me quiero abrir un poco a las preocupaciones en las épocas de guerra. Hay un texto muy histórico del que voy a hablar, que es poco conocido a pesar de lo histórico que es, porque se dio por un intercambio de cartas entre Einstein y Freud, en el que básicamente Einstein le pregunta, preocupado a Freud, si es posible que las guerras alguna vez acaben, si es posible que el ser humano deje de tender a la guerra. Es una pregunta que nos la planteamos todos directamente. Sí, es una pregunta que nos teníamos todos, pero en esos tiempos era todavía más catastrófico. Era todavía más catastrófico. ¿Por qué? Porque estaban en medio después de la Segunda Guerra Mundial, había Guerra Fría, estaba el nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. Más en Alemania. ¿Qué pasa? ¿Qué responde Freud a esto? Primero, Freud, gracias a la pregunta de Einstein, estructura todo un nuevo psiquismo para el ser humano. Para darle una respuesta, para adelantarlos, va a decir que no. Que
ser humano nunca va a abandonar la guerra, básicamente. Esa fue la respuesta de Freud. Claro, Sí. Ahí me gustaría conceptualizar un poquito. ¿Qué es la guerra, particularmente? Así, tajante. ¿Qué es la ¿Qué guerra? opinan ustedes? Para mí es, o sea, desde la psicología es eso, el disfrute del ser humano por la desigualdad, por ser mejor que el otro, por tener poder encima del otro. Para mí la guerra es un acto de violencia que es utilizada por grupos de poder como una herramienta con el fin de obtener algo a cambio, destruyendo otra sociedad. Para mí es la masificación de los conflictos humanos en general. Y ahí partimos de lo que básicamente nunca van a ocurrir las guerras, se pueden minimizar, pero nunca van a terminar de desaparecer, porque los conflictos humanos nunca van a desaparecer. O sea, la creencia para que desaparezcan los conflictos humanos, no solamente guerras estatales, sino o guerras religiosas o conflictos entre comunidades, etcétera, las guerras civiles. La sociedad, el ser humano debería ser homogéneo en sí mismo, debería ser una sola gran cultura, que antes se creía que algún día llegaríamos a una sola gran cultura, que seríamos todos iguales. Eso nunca va a ocurrir. Es imposible que llegue, y por ende la diferenciación entre los seres humanos es lo que, por un lado, le da la riqueza al ser humano en sí mismo, capacidad de ser diferente, de explotar capacidades diferentes. Es también una de las principales razones por sus constantes conflictos. Igualmente, con respecto a lo de la cultura, esto también fue planteado. Incluso, a ver, la postura de Freud es muy pesimista. Sí. ¿Por qué? Porque él era judío y estaba básicamente escapando de acá para allá porque su familia tuvo problemas y algunos de su familia fueron asesinados. Antes de Israel, a los judíos los echaron en todas partes del mundo. No solo él, sino varias personas del círculo de la psicología, por ejemplo. Estaba ni siquiera la psicología, la filosofía de la ciencia, el círculo de Viena. Todos los científicos estaban corriendo riesgo en ese momento. Entonces, por eso la respuesta también de Freud era un poco pesimista. Pero aún así, él da una respuesta de cómo terminar con esto. Pero él va a decir que el ser humano tiene algo que se llama pulsión, que los animales no lo tienen. ¿Y cómo lo va a llamar él? Pulsión de destrucción o pulsión de muerte. ¿Qué va a decir él? Que hay algo inconsciente en nosotros, que no es de manera consciente, que siempre va a tender a la destrucción y que el ser humano siempre tiende a la destrucción. Porque más allá de que por las excusas de los conflictos que hay, que sucedió por esto, esto y esto, básicamente la conclusión que él llega es que al ser humano le da satisfacción, le da placer el destruir. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la solución que él da a esto? La cultura. Es la única solución que él ve. Incluso él escribió otro escrito, que es El malestar de la cultura, que habla que básicamente la cultura dio esto, dio que se haya generando la pulsión de muerte. ¿Puedo hacer un añadido a lo que vos dijiste? Sí. En esa satisfacción acerca de la destrucción, nosotros lo mencionamos ahora y es como, no, yo no. En cambio, sí, nosotros desde lejos a la guerra, desde viéndolo a los otros dos peleando, nos horroriza. Sin embargo, hagamos un poco de mea culpa y hablemos nosotros del conflicto que hemos tenido con los ingleses por las Malvinas. Nosotros, si ahora mismo le cae un meteorito a los ingleses, saldríamos a reírnos. Sí, pero ¿Puede ser eso? Sí, también, pero no irse también, podés irte a lo más pequeño, a lo más absurdo, por ejemplo, un ejemplo muy chiquito como el que te haya ido mejor que otra persona. A vos te da satisfacción. ¿Por qué? Porque hay una pulsión inconsciente, que ahí es cuando entra la teoría de desigualdad, que al hombre le gusta vivir en desigualdad, básicamente, le gusta ser mejor. Claro, ahí está parte de la naturaleza humana de que buscar constantemente un progreso. Es que no es un progreso. No, esto no va por una tendencia, incluso está la contrapié de la pulsión de muerte, está la pulsión de vida, que básicamente es esa parte del ser humano no tan destructiva que va por la vida, y está esa parte del progresismo, pero no es lo mismo. Claro. También
Freud nos va a venir a decir que hay un trato entre la pulsión de muerte y la pulsión de vida, porque realmente la pulsión de muerte siempre tiende a que nos muéramos, básicamente, y a que uno se muera. Por eso a veces uno tiene tendencias autodestructivas. Freud nos va a decir que eso es por la pulsión de muerte. Pero ¿qué pasa con las guerras? Hay un trato entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, porque vos al destruir a la otra persona estás exteriorizando tu pulsión de muerte, pero al destruir a la otra persona estás cuidando tu vida. Entonces hay como un equilibrio en el ser humano con respecto a pulsiones al destruir al otro, a que se muere el otro, básicamente. Es fuertísimo. Sí, es fuertísimo. Es fuertísimo y es precisamente una de las cosas que está ocurriendo en Israel y Palestina. O sea, literalmente están los dos bloques enfrentados y ha habido muchos intentos de llegar a un acuerdo, a un paz, pero ninguno de los dos lados quiere la paz. Quiere sí o sí llegar absolutamente al control territorial de uno o del otro bando, bueno, digamos, mejor dicho, de su bando, y con la desaparición del otro. Es una avaricia y un egoísmo psicológico lo que describía Freud entonces. Sí. Me gusta más esa teoría que la teoría decolonial. Sinceramente no me gusta la teoría decolonial. Es que la teoría decolonial es antropológica y es más filosófica. Realmente estas teorías se van a ir desarrollando cada vez más porque Freud ya no solo te pone algo simple, digamos, de decir, no sé, el hombre solo tiende a la destrucción y ya está, y ahí se queda. Se generó por la cultura y ya está, y ahí se queda. No, él se va más a profundidad y te habla de una tendencia que es inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo en que nosotros no es parte de nuestra conciencia que siempre va a tender a hacerse consciente, de alguna u otra manera. Uh-huh. Y eso ahí él introduce, bueno, las pulsiones y todo eso, y es por dar. Y las pulsiones, obviamente, esto es un término teórico. Él da 800.000 de términos teóricos para dar a entender estos procesos. Claro. Para explicarlo. Y bueno, y claramente la carta de Freud a Einstein no fue del todo satisfactoria para Einstein, porque no le dio la mejor respuesta sobre el ser humano. Además de que en esos tiempos la psicología quería idealizar mucho al ser humano, idealizar mucho la infancia, idealizar muchas cuestiones. Entonces Freud va en contra del... Incluso nosotros nos idealizamos mucho a nosotros mismos como sociedad, decimos estamos tan lejos de los animales, pobres salvajes, o incluso como yo, un término que dije que yo están atrasados, yo viendo a otras sociedades quizás tengo ese impulso inconsciente de sentirme por arriba, de ponerme a mí en un pedestal como humano más civilizado. Es consciente, porque vos lo haces, ya es una satisfacción que vos sos consciente de eso, digamos. Vos decís, wow, mira mi cultura, soy mejor que la cultura del otro. Bueno, eso es consciente. Eso pasa mucho, y más actualmente que estamos, podemos conectando con gente de todos lados. Siempre existen estas comparaciones y a ver no solamente cuál es mejor, sino cuál tiene más cosas, qué país se desarrolla más en tal otro que al otro. ¿Quién tiene Messi y quién tiene más copas? ¿Quién tiene Messi y quién tiene más copas? Claro. Y bien, y todo esto que vos mencionaste antes, listo, ya entendimos lo problemático, ya entendimos, ya me deprimí. El ser humano es un desastre, básicamente. Ya me deprimí. Dijiste que había una solución por parte de la cultura. Dijiste que... ¿Podés detallar más en eso? Bueno, Freud dice que, o ni siquiera lo dice porque lo dice de una manera muy pesimista, que la única forma es que la cultura empiece a mover que el ser humano sea pacífico, porque, por ejemplo, Freud en El malestar de la cultura te dice que la cultura es un límite para las tendencias del ser humano. Es como realmente la cultura, él la ve como un enemigo para como las pulsiones, que es una clase de instinto humano. La cultura siempre va en contra porque a vos te limita a que vos puedas hacer lo que se te plazca para sentir placer. Por ejemplo, para ir a algo muy, muy chiquito, la cultura siempre te va a tender, por ejemplo, a limitar con respecto a las relaciones sexuales. Bueno, vamos más grande todavía, es lo mismo. La cultura siempre limita todo, limita la tendencia del ser humano a sentir placer. Entonces, la solución a esto, básicamente lo que él dice, es que la cultura vaya progresando de tal manera que también empiece a limitar esto. Que sea algo que vaya avanzando y se termine por limitar completamente. Eso tiene mucho sentido a nivel de conflictos como conflictos religiosos o conflictos culturales, pero llegamos a un punto de que las guerras se hacen a un nivel más político, más que cultural. Que bueno, en
La guerra de Ucrania y Rusia es una cuestión meramente política. La expansión Rusia hacia todas las zonas esta sur de Ucrania no tiene tanto, amén de, por supuesto, de las regiones de Donetsk y Lugansk, donde sí hay una cuestión cultural de sentirse más del lado ucraniano o sentirse más del lado ruso. En todo lo que sería la expansión de la guerra hacia todo el otro territorio, es más una cuestión política de enfrentamiento entre dos estados. Es que si nosotros hablamos de política, la política está dentro de lo que es cultura. Porque la cultura no es solo sí, yo soy argentino, a mí me gusta el locro, a mí me gusta el asado. No, la cultura es todo. Y yendo más ahí... Todo lo que se le enseña al ser humano. El lenguaje es cultura. Yendo más ahí también, por ejemplo, aplicando lo que ella me dijo, por ejemplo, estos dos países, esto es una cuestión entre países, muchas veces eligen destruirse el uno al otro, en lugar de llegar a un punto medio, tratado de paz, llegar a un punto intermedio. Y ahí también ya depende de la ambición de cada país, de la dirigencia política. Y ahí estamos hablando de las ambiciones, la pulsión de destrucción que pasa cuando en vez de tener una persona lo tiene un dirigente. Claro, y se lo termina transmitiendo a toda una sociedad. Claro. Y aparte, más allá de la cultura, algo que ha servido mucho para mermar los conflictos en este último tiempo, fueron las relaciones internacionales. No estoy hablando propiamente de la diplomacia, sino también parte del comercio. ¿Por qué China y Estados Unidos, o China y Rusia incluso, no se destruyen si tienen tantos conflictos culturales, sociales, políticos, todo? Porque son dependientes económicamente del otro. ¿Entiendes? El comercio, el mercado mundial es el verdadero pacificador de los estados hoy en día. Ahí podríamos ver como una pulsión de vida, ese instinto de el bienestar económico de una nación. El bienestar de uno, el bienestar de la preservación de la vida humana. Eso estaría limitando la pulsión de destrucción. Sí, sí, básicamente. Básicamente, creo que más o menos lo entendí. Sí, más o menos, sí. Creo que más o menos lo entendí y espero que el público más o menos también lo haya entendido. Bien, ¿tenés algo más que añadir con todo este análisis psicológico respecto de la violencia y los conflictos? Y nada, de decir que con respecto a la época en la que Freud escribió esto, hemos avanzado un montón. La verdad que no sé si hemos avanzado lo suficiente como para dar satisfacción al difunto Freud, pero sí sé que es bastante el avance con respecto al contexto histórico en que lo escribió él. Y eso, yo creo que esa sería mi conclusión, que no es tan desastroso como lo era en esa época. Claro, hay que tener algo muy en cuenta de la historia reciente, es que el siglo anterior, el siglo XX, ha sido el siglo que más guerras ha tenido y que más muertes por guerras hubo en toda la historia humana. Pero en el último periodo, lo que serían los últimos 10 años, los años 90 y de los 2000, fue fue el tiempo más pacífico que tuvo el ser humano. O sea, tengamos esa dicotomía muy potente de salir de un periodo, el periodo más violento que tuvo el ser humano, al periodo más pacífico que tuvo el ser humano, que es incluso el que estamos teniendo hoy en día. Ahora se discute mucho esa teoría de que si estamos o no en el periodo más pacífico, por la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, las guerras africanas, pero o la guerra de Armenia. Claro, ya no son guerras mundiales, pero antes tampoco había guerras mundiales propiamente dicho, pero sí una masificación de cada región tenía su propio conflicto, y era una constante. Antes la guerra era una constante y la paz era simplemente un periodo en donde no había guerra. Claro. Ahora estamos en una situación más invertida, en que la paz es la constante y la guerra es simplemente la intervención de esa paz. Claro, sí. Así que bueno, yo creo que esa sería la conclusión de... O sea, sí, estamos en un periodo muy diferente del cual lo mentalizaba Freud. Claro. También había escuchado acerca de que esta paz resultante de hoy en día ha sido por la misma capacidad de nosotros mismos que hemos tenido de cómo destruirnos, el tema de las bombas atómicas. Claro, irónicamente, la bomba atómica, el poseer bombas atómicas es garantizarte la paz, porque no... Es una amenaza al ser humano, es como... Claro, no te van a atacar siempre y cuando vos tengas un potencial atómico. Y eso se ha visto mucho en lo que sería... no solamente en Rusia y Estados Unidos, porque nunca comenzó propiamente el conflicto entre ellos dos, porque los dos eran potencias atómicas. Sí se enfrentaron en lo que sería Vietnam, en lo que sería Corea, casi en Cuba y así sucesivamente, pero propiamente un conflicto entre los dos estados no hubo porque los dos tenían potencia atómica y no se iban a atacar entre ellos. Algo parecido pasa creo que era en Pakistán e India, que
Y un poquito también con Israel. Es muy irónico porque hemos avanzado tanto en la capacidad de destruirnos que ya nos dio ese miedo de ser destruidos y se generó la paz en base al miedo de la propia instinto de supervivencia, básicamente. Sí, ahí está el miedo de la pulsión de vida. Nos moramos. Básicamente. Es increíble, chicos. Bien, y había una frase que había escuchado que seguro lo escucharon. No sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sé cómo va a ser la Cuarta, que va a ser con piedras y palos. Claro, sí. Bueno, esa es una frase un poquito exagerada, Sí. pero refleja lo que sería, o sea, históricamente exagerada, pero refleja lo que sería el miedo hacia un conflicto atómico, que bueno, es un discurso ya viejo, que lo venimos viendo desde la Guerra Fría, y que actualmente se está reviviendo por ese miedo constante a lo que sería el potencial atómico, no solamente a las propias bombas atómicas, sino que en Ucrania está, por ejemplo, la central nuclear más grande de Europa. El que tenga un fallo por culpa de la guerra sería desastroso para Europa. Sería más desastroso de lo ocurrido en Chernobyl o ocurrido en Japón hace 10 años. El temor al potencial nuclear del ser humano es lo que garantiza incluso una pequeña región de paz en Ucrania, porque a los alrededores de la central está pactado que no se va a combatir. Incluso hay un batallón ucraniano y un batallón ruso conviviendo en la central nuclear precisamente para que no se explote, para que nadie se acerque. Tengo una solución que no se le ocurrió a Freud. Pongamos centrales atómicas nucleares en todos lados. Toda la frontera. Ya lo planteó, ¿no? La amenaza de la bomba atómica. Es un escrito muy famoso incluso por la psicología. A ver, contanos. Es una de las amenazas hacia el ser humano para que deje de haber guerra, básicamente. A ver, dale. Y es eso. Bueno. También. Está bien, está perfecto. Ok. Bien, ahora ya hemos hablado de... Me quedo con lo de construir centrales nucleares en todas las fronteras. Pongámosle a las Malvinas también. Sí, bueno. Bien, ya hemos hablado sobre qué es lo que está pasando, el origen de la guerra, incluso desde una perspectiva, desde la psicología del ser humano. Ahora me gustaría explayarnos más en hacer estos retrocesos históricos, porque como vos me habías dicho que este conflicto nació desde que nacen prácticamente las sociedades. Sí. Sin embargo, las guerras no siempre han sido iguales. Supongo que no habrán sido en diferentes escalas, diferentes tamaños. Así que, Iván, ahí me podés iluminar. ¿Cuál es el registro más viejo que tenemos o que conoces acerca de las guerras? Dios, el más viejo, la batalla de Kadesh puede ser uno, un conflicto entre el Estado egipcio y el Estado hitita, precisamente por la región de Kadesh. Podemos incluso mucho más atrás, bueno, esa es la mejor documentada de la antigüedad. Podemos incluso mucho más atrás a lo que serían los conflictos de las ciudades sumerias, pero tenemos muy poca información sobre tales conflictos, principalmente porque está muy combinado con los mitos, con la leyenda, incluso con la propia religiosidad de ese tiempo. Pero no, si se tiene conciencia de que en lo que serían los inicios de la civilización, estamos hablando de 4000 a.C. aproximadamente, lo que sería toda la zona de la creciente fértil, de Mesopotamia, de Egipto. Ya existían los conflictos masivos entre diferentes entidades políticas. No podemos hablar propiamente de estados, pero sí propiamente entre ciudades, entre comunidades o colectividades o incluso agrupaciones políticas más grandes. Más grandes que la propia localidad, en donde sí se tiene conciencia, se tiene registro de que habían guerras, conflictos, incluso hasta tenemos registro arqueológico de las armas que se usaban en ese entonces. La guerra es algo que estuvo desde que nacimos como sociedad y es algo que va a estar probablemente hasta que mueramos como sociedad. Sí. Se sabe desde el inicio de la civilización, desde que tenemos registro propiamente de actividad humana. Se tiene registro también de la actividad bélica. Ok, chicos, hemos llegado a una serie de conclusiones y caminos a lo largo del debate que no esperaba mucho de que llegar, que me pareció súper interesante. Muchísimas gracias por exponer
No sé qué opina Gunter, estuvo muy callado durante todo el capítulo. Estaba así en plan, puta madre, los seres humanos. Es que de pocas palabras, ya en el otro capítulo ha participado. Él estuvo presente en la guerra de los champiñones. Sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias chicos por estar. Este fue un podcast de Estudiantes por la Libertad. Muchas gracias a todos los espectadores que tuvimos y esperamos tenerlo de vuelta en otra ocasión. Nos estamos viendo. Adiós.